Oh, qué ceguera estar en lo nuestro encerrado, mientras desierta está la casa que él ansiaba. Sacúdenos, sacúdenos para subir al monte y encontrar madera para edificar, Señor, tu santo hogar. Sí, Señor, te pedimos, Señor, que pongas este anhelo alto, Señor, en nuestros corazones. De todo abandonar, de abandonar nuestros planes egoístas propios, terrenales, por los tuyos, Señor. De todo abandonar por tu edificio santo, Señor. Inspíranos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Despierta nuestro espíritu para que vayamos al monte a buscar madera, para edificar tu morada eterna en nosotros, Señor. En esta noche puedas seguir hablándonos de esto, Señor. Ganando nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, para la gloria y para el propósito de nuestro Padre. Te pedimos, Padre, inspíranos en esta noche por medio de tu palabra. Danos la visión, Señor, que anule toda otra visión en nuestra vida, Señor. Todo engaño de Satanás que quiera distraernos de tu propósito, Padre. Te pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén, hermanos. Yo iba a continuar hoy las lecciones, pero sentí en mi corazón compartir la carga de por qué estamos compartiendo estos mensajes. Entonces preparé un bosquejo para que podamos compartir juntos. Y con la ayuda del Señor vamos a estar mirando. Entonces, vamos a repasar lo que estuvimos compartiendo desde que nos empezamos a reunir aquí. Para entender el propósito por el que estamos compartiendo estos asuntos, como dice aquí, asuntos cruciales para el cumplimiento del propósito de Dios. Muchas cosas enseña la Biblia. Muchos detalles hay en la palabra de Dios. Pero hay asuntos que son importantísimos. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito que el Señor se propuso en su corazón realizar en la humanidad. Entonces, todos estos puntos que estamos compartiendo son cruciales. Deberíamos no solamente conocer, deberíamos tener de parte del Señor una carga, una revelación que gobierne nuestro vivir aquí en la tierra. Que todo lo que hagamos esté gobernado por este propósito de Dios. No es algo que aprendemos solamente para conocer, para saber, ¿verdad?, la Biblia o conocer la teología de la Biblia. No, realmente son puntos que nos tienen que, como dice el apóstol Pablo, alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Entonces puse así un título diciendo asuntos cruciales para el cumplimiento del propósito de Dios. Y vamos a ir recorriendo con la palabra del Señor. El primer punto crucial, por supuesto, es el propósito eterno de Dios en la humanidad, que es la Nueva Jerusalén. Dios tiene un propósito eterno. Tiene muchos propósitos, pero todos convergen a un solo propósito: obtener lo que vemos en el Apocalipsis como la consumación de su propósito, que es la Nueva Jerusalén. Si nosotros no vemos que la Nueva Jerusalén es el cumplimiento final de todo el obrar de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis,
vamos a estar perdiendo el tiempo y no vamos a estar colaborando con Dios en su propósito. ¿Entienden, hermanos, la importancia? Entonces vamos a mirar un poco Apocalipsis 21, 1 al 3. La última visión de la Biblia. Por algo es la última. Dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. O sea que si estamos nosotros edificando algo en esta tierra vieja y bajo este cielo viejo, ¿qué va a pasar con eso? No va a existir, va a pasar, va a ser destruido. Cualquier cosa que hagamos en la tierra que no tiene que ver con lo que viene después, no va a tener una proyección eterna, va a ser destruido. No va a tener un fin en el propósito de Dios. Luego dice el 2. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces, esta nueva Jerusalén que finalmente desciende de Dios a un cielo nuevo y a una tierra nueva. Esta esposa ataviada para su esposo, preparada, ¿verdad? Esto es lo que va a quedar en el universo como el centro del propósito de Dios. ¿Y qué es esta nueva Jerusalén? Dice el 3. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios. Esa es la nueva Jerusalén. Es el tabernáculo, es la morada, es el templo, es la habitación eterna de Dios aquí en la tierra nueva con un cielo nuevo. El tabernáculo de Dios está entre los hombres por fin, ¿verdad? Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Podemos leer en el versículo 9, dice: y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, porque ahora es la novia, pero ¿qué va a ser después? La esposa del Cordero. Entonces, esta esposa del Cordero es lo que vimos en el versículo 2, dice, el 10 dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Era la expresión de la gloriosa presencia de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, una piedra de jaspe cristalino. Entonces vemos, hermanos, que este debe ser también el propósito de nuestro vivir aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque esta no es una ciudad a la cual nosotros vamos a ir. Esta ciudad somos nosotros, la iglesia, la esposa del Cordero. Entonces tenemos que estar activos en experimentar la vida de Dios para que un día podamos ser corporativamente la expresión, el fulgor de la gloria de Dios. Nosotros, la iglesia. Entonces, todo lo que no contribuya a que se edifique y se consume la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, no tiene ningún sentido aquí en la tierra. Todo lo que hagamos en la tierra, bueno, trabajamos, tenemos familia, pero todo eso debe contribuir para que existamos nomás aquí en la tierra. Pero no debe ser la finalidad de nuestra existencia. La finalidad de nuestra existencia es experimentar a Cristo para con Él poder ser la expresión de Dios en un cielo nuevo y una tierra nueva, corporativamente. Por eso tenemos que vivir la vida de iglesia, porque no es algo individual, es algo corporativo. Entonces este es el propósito eterno de Dios en la humanidad, la nueva Jerusalén. Después de esto vimos el cumplimiento de los tiempos.
Los tiempos que Dios ordenó se están cumpliendo para que se consume el propósito eterno de Dios, que es la Nueva Jerusalén. Y habíamos estudiado más o menos en la palabra de Dios cómo estos tiempos se están y se van a ir cumpliendo. Pero más bien la carga no era saber qué va a pasar primero, qué va a pasar después, porque hay muchas teorías cómo acomodar estos eventos finales, que no es lo más importante. Pero lo más importante es la exhortación que nos da la palabra ante la venida del Señor y nuestro encuentro con Él. Porque un día nos vamos a encontrar con el Señor y Él va a juzgar en nuestras vidas lo que ha contribuido para el templo de Dios. Él va a probar en nuestra vida como cristianos y como iglesia lo que va a colaborar o lo que va a aportar al propósito eterno de Dios, que es su templo santo. Entonces vamos a leer en Romanos 13, 11 al 14. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia: y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada. La noche es el reino de Satanás, ¿verdad? La noche está muy avanzada y el día, que es la venida del Señor, está cerca. Por tanto, hermanos, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis proveer para las lujurias de la carne. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, cuando Él venga, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Implica una preparación. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos revestimos de Jesucristo? Permaneciendo en Él. ¿Se acuerdan que hablamos que fuimos bautizados en Cristo? Bueno, para eso fuimos bautizados en Cristo, para revestirnos de Él y permanecer en Él, en unión con Él. Así cuando Él se manifieste, nos va a reconocer, va a ver que somos parecidos a Él, que fuimos conformados a la misma imagen de su Hijo. Pero si ven nosotros a Mauricio o a cada uno de nosotros en el viejo Adán, vamos a tener que apartarnos de él avergonzados. No va a haber afinidad. Tiene que haber afinidad. Apocalipsis 22, 12. O sea que no es que estamos estudiando nomás para saber. Es un apercibimiento del Señor, ¿verdad? Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto. A cada generación el Señor le dice, yo vengo pronto. Porque cada generación necesita vivir una vida que experimente a Cristo esperando su regreso como ladrón en la noche. Pero a cada generación el Señor le dice, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto le dice a los creyentes, no a los incrédulos. Él ya salvó a los creyentes del lago de fuego, pero también espera que sus creyentes, ¿verdad?, lo esperen a Él de tal forma que cuando Él venga, ellos puedan ser recompensados por el Señor. Primera de Corintios 3, 11 al 17. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, también puede ser madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día que venga el Señor y nos
presentemos ante Él, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. No termina, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Pero estamos edificándonos como el templo, todavía no se consumó. Y que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Cómo? Por el fuego. ¿Cómo? Dice, por la prueba de su juicio. Dice, lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que vosotros sois. Es un privilegio ser el templo de Dios, pero también una gran responsabilidad. La iglesia es el templo de Dios, el tabernáculo de Dios con los hombres, pero no puede ser edificada con madera, heno y hojarasca, porque ese día declarará de qué estamos hechos. De oro, plata y piedras preciosas, que son las características de Cristo por su Espíritu en nosotros. Entonces, esto de conocer la consumación de los tiempos es para que entendamos que no todos los creyentes van a estar en una condición de ser recompensados. Muchos van a estar en una condición de ser quemados en sus obras de madera, heno y hojarasca. Por supuesto, va a permanecer todo lo que de Cristo tenemos, pero todo lo que no es de Cristo, hermano, en mí, en ustedes y en la iglesia va a tener que ser quemado. Es como que yo construyo una casa hermosa y viene alguien y pone un adorno horrible, ¿verdad? No. Todo lo que no pertenece al diseño de Dios va a tener que ser quemado, destruido. No tiene otro fin. O sea, todo lo que hagamos aquí en la tierra que es de nuestra naturaleza vieja, caída y pecaminosa, no va a pertenecer al templo de Dios. Va a ser destruido. Entonces, entendiendo esto, conocemos que el tiempo de la venida del Señor para cada generación está pronto. Puede ser que se cumpla nuestro tiempo. Puede ser que no se cumpla nuestro tiempo, pero nosotros no vamos a vivir en el tiempo que no nos corresponde. El tiempo que nos corresponde es hoy. Y no es la única vida que tenemos para ser parte de la Nueva Jerusalén con materiales preciosos, es esta que vivimos. Entonces no importa si el Señor viene en otra generación. Lo que importa es que en nuestra vida nosotros podamos colaborar con el Señor en su propósito. Después estuvimos viendo la edificación de la iglesia, el tabernáculo de Dios con los hombres, la nueva Jerusalén. Y vimos que el Padre fue quien se propuso este plan, ¿verdad? Esta economía, como decía Pablo, este propósito. Efesios 1, 8 al 10. Efesios 1, 8 al 10. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. ¿Cuál es ese plan, esa voluntad de Dios? Lo que Él está administrando para que se cumpla al correr los tiempos, al cumplimiento de los tiempos. Es reunir todas las cosas en Cristo. Acá la versión original dice reunir todas las cosas bajo una cabeza, Cristo, una cabeza, Cristo. Tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, ese es el propósito, lo que el Padre se propuso en sí mismo. Que todo el universo sea encabezado por Cristo como la cabeza. Pero no solamente por Cristo como la cabeza, sino siguiendo este capítulo, pero ya en el versículo 22 leemos. Y todo Dios sometió bajo sus pies, los pies de Cristo. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es lo que la revelación divina nos muestra del plan, del propósito de Dios? Que Dios quiere que Cristo como la cabeza de la nueva humanidad y los creyentes como los miembros de Cristo, como el cuerpo de Cristo, bajo esa administración de Cristo y su iglesia, todas las cosas sean reunidas, gobernadas. ¿Entiendes? Como mismo al principio, que Adán y Eva juntos tenían que ser la imagen, la semejanza de Dios para traer el reino de Dios sobre toda la creación. Bueno, el primer hombre falló, pero Dios se propuso un segundo hombre que es Cristo, más su iglesia que es su cuerpo. Y ahí en Cristo y la iglesia poder morar Dios como la vida de este nuevo hombre. Efesios 2:20 dice que nosotros estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, la Nueva Jerusalén, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor Jesucristo, en quien también vosotros, los que vivís en esta ciudad y en esta generación, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, este es el propósito de Dios, la edificación de la iglesia. Tiene que existir lo que se llama la edificación de la iglesia. Ahora, el Padre hizo el plano, el propósito, la manera de llevarlo a cabo. Pero luego vino el Hijo haciéndose hombre para ser. Dios necesitaba un hombre, ¿verdad? Entonces se hizo hombre. Y como hombre, Cristo realizó lo que el Padre se propuso. Y luego viene el Espíritu en la resurrección de Cristo para aplicar lo que Cristo ya logró y lo que el Padre planeó. Entonces el Padre planeó esta nueva Jerusalén. Cristo el Hijo es el material para la nueva Jerusalén. Y el Espíritu aplica a Cristo para que nosotros seamos parte de esa edificación, conteniendo y experimentando las características de Cristo. Porque la cabeza no puede ser distinta que el cuerpo. Tiene que ser una nueva humanidad. Entonces, vamos a leer Mateo 16, 13 al 18. Jesús se presenta a sus discípulos y les pregunta, ¿quién dicen los hombres que Él es? Y ellos le dicen, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros algunos de los profetas. Y el Señor le dice en el 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí tenemos la cabeza, a Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aquí vemos que el Señor Jesús habla de que la iglesia necesita ser su contraparte. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, que es Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces vemos que dice Cristo, yo edificaré mi iglesia. Él vino a realizar la obra que el Padre se propuso. Así como David hizo los planos del templo inspirado por Dios, pero luego vino su hijo, ¿verdad? Salomón, a edificar la casa para Dios. Así también Cristo vino a edificar lo que el Padre se propuso y planeó. Ahora, ¿cómo Él lleva a cabo esto? Dice en Juan 19, 30 y 34. Cuando el Señor estaba muriendo en la cruz, dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza,
entregó el Espíritu. Entonces Cristo en la cruz consumó, terminó todo lo que necesitaba el Padre para lograr la edificación de su iglesia. Ya estaba la vida humana, ya estaba también el Espíritu, porque al morir Cristo, como vemos acá, Él nos legó el Espíritu. Dice en el 34, uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Entonces, ¿qué es lo que logró Cristo al morir en la cruz? Primero redimió al hombre caído, pagó el precio de sus pecados, los rescató jurídicamente, como siempre decimos. Pero no solamente eso, no solamente redimió al hombre caído para que sea perdonado por Dios, sino que también le legó el agua, que es el Espíritu. Porque el Espíritu que procede de Cristo es el que aplica todo lo que Cristo logró en su encarnación, en su vivir humano, en su muerte, en su resurrección y aún en su ascensión. Entonces, la sangre para la redención del hombre caído, para que sea la iglesia del Señor. Y el Espíritu es el que aplica todo lo que Cristo es y logró para que la iglesia no solamente sea un rejuntado de hombres perdonados, sino que sean miembros del cuerpo de Cristo, que tengan la vida de Cristo, tanto su vida divina como su vida humana. Sean participantes, como dice Pedro, de la naturaleza divina en sus vidas humanas. Así como Dios quiso en Adán. Ya estaba Adán, pero le faltaba la vida en el árbol de la vida, pero no comieron la vida. No pudieron llegar al propósito de Dios. Pero Cristo logró esto. En su muerte Él consumó nuestra salvación jurídica y en su resurrección que le acompaña a su muerte, le sigue, es el Espíritu de Jesucristo, que aplica a Cristo para que lleguemos a ser transformados a la misma imagen de Cristo. No por una vida de copia religiosa, sino por una experiencia real del Señor Jesucristo en el creyente. Pero también el Señor edifica su iglesia por medio de los santos perfeccionados. Esta ya es una obra. Lo otro es una experiencia, pero esta experiencia nos tiene que llevar a una obra. Entonces el Señor en su cuerpo también nos dio la capacitación o el perfeccionamiento para que llevemos a cabo la obra del ministerio. Podemos leer Efesios 4. O sea, acá dice en el 9 dice que Él ascendió. ¿Qué significa? Sino que Él también había primero descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y Él, el que ascendió, que es Cristo en resurrección, el que ascendió, dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra. ¿Cuál obra? La obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces el Padre se propuso, el Hijo, ¿verdad?, realizó, el Espíritu aplica, pero lo aplica no directamente, no es que Cristo edifica directamente la iglesia, sino que Él dio dones a la iglesia. Y estos dones son hombres que el Señor levanta capacitados para perfeccionar a los santos. Hermano, evidentemente, porque todavía hay otra generación y posiblemente venga otra generación. Porque lo que falta es ¿qué falta, hermano? Para la consumación de la edificación. Los santos perfeccionados. ¿Cuántos hombres de Dios ya tuvo la historia de la iglesia? Pero ellos no pueden llevar a cabo la edificación del cuerpo de Cristo por sí mismos, ¿verdad? Nosotros, los santos, que deben ser perfeccionados. Por eso venimos acá, ¿verdad?
para que el Señor nos pueda perfeccionar en estas cualidades que se necesita. Ser enviado por Dios, que es la palabra apóstol, ¿verdad? Después, ser enviado por Dios. Después, ser profetas de Dios. Ser evangelistas, ser pastores y maestros. En esto tenemos que ser perfeccionados los santos para la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, esto es crucial, como dijimos hace rato. Si no hay santos perfeccionados, la obra de la edificación del cuerpo de Cristo, no sé cuántas generaciones más se va a atrasar. Es la realidad, hermano. Por eso tenemos que apreciar esto. Tenemos que ver. Tiene que ser lo que nos gobierna en la vida. Nosotros tenemos que ser perfeccionados. No puede ser que no seamos apóstoles del Señor al lugar donde el Señor nos envíe. No puede ser que no estemos predicando el Evangelio. No puede ser, hermano, que no estemos profetizando a la iglesia en las reuniones de la iglesia. No puede ser, hermano, que no estemos pastoreando a los creyentes en su alma para que ellos puedan pasar de la vieja creación a la nueva creación. Y también debemos enseñar las verdades de Dios unos a otros. Esto no es para los ministros. Los ministros tienen que perfeccionar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo. Y en la medida que haya más santos perfeccionados, más rápido llegaremos, ¿verdad?, a la consumación de la nueva Jerusalén. Entonces, estamos en ese proceso. Para eso necesitamos la práctica de la vida de la iglesia local. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia universal. En la iglesia local es donde se practican estas cosas. Esto se llevan a cabo en la obra del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ahí se lleva a cabo. En cada iglesia local se está fabricando una parte de la nueva Jerusalén. Y en cada tiempo. Entonces tenemos que entender esto, que hay una iglesia universal. ¿Qué es la iglesia universal? Toda la iglesia, todos los creyentes de todas las épocas y de todos los lugares componen la iglesia universal. Aún los que murieron ya están con el Señor, aún los que estamos todavía aquí en esta tierra vivos, humanamente hablando. Entonces, todos los creyentes son la iglesia universal. ¿Y cómo se edifica esta iglesia universal? Por medio de la práctica de la vida de iglesia en las iglesias locales. Ahora, ¿qué son las iglesias locales? ¿Qué es la iglesia local? La iglesia local son todos los creyentes que viven en una ciudad determinada o en una aldea, ¿verdad? La iglesia en Éfeso, la iglesia en Corinto, la iglesia en Sardis, la iglesia en la Odisea. Y cada iglesia tiene sus características y tiene sus problemas y tiene la palabra del Señor para cada una de ellas. Entonces nosotros tenemos que practicar esto. Si nosotros no practicamos la comunión de los hermanos como la iglesia local, no estamos edificando el cuerpo de Cristo. Vamos a leer qué es la iglesia local. Filipenses 1, 1 y 2. Pero la iglesia universal primero. Ya leímos ese pasaje, vamos a volver a leer. Dice 22 y 23. Y todo sometió bajo sus pies. Y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la única, la cual es su cuerpo. ¿Y qué es su cuerpo? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. No hay dos iglesias hablando universalmente como el cuerpo de Cristo. ¿Me entienden? Hay una sola iglesia. ¿Quiénes son miembros de ella? Todos los que han nacido del Espíritu son miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, de la iglesia local, ¿quiénes son miembros de la iglesia local? Todos los creyentes que viven en cierta localidad, como Filipos, por ejemplo. Filipenses 1. Filipenses 1, 1 y 2. Acá el apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia.
no a la iglesia universal, porque sería imposible. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. La iglesia local está compuesta de todos los santos que están en Filipos, o sea, de todos los santos que están en Asunción. Entonces, ¿quiénes son miembros de la iglesia local? Todos los santos que están en esa localidad. Tenemos que tener, esto es crucial. Esto si no vemos, vamos a destruir el cuerpo de Cristo. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer una membresía más pequeña de lo que es la iglesia en Asunción de todos los creyentes, no estamos practicando la vida iglesia local, estamos practicando una membresía más pequeña, un sectarismo, una división entre los santos de la iglesia local. Nosotros, ¿quiénes son miembros de tu iglesia? No, y todos los que viven en la ciudad donde yo vivo, esos son los miembros de la iglesia local. Porque normalmente hoy se conoce la iglesia local como, bueno, primero como un edificio, ¿verdad? O una organización religiosa que está allá en la esquina. ¿Y quiénes son miembros de ahí? Todos los que cumplen los requisitos de esa organización religiosa. En doctrina, en práctica, en ayuda económica, puede ser también, ¿verdad? Tienen sus estatutos. Y los que cumplen esto son reconocidos como miembros de la iglesia local que está allá en la esquina bajo el nombre tal o sin nombre, no importa. Pero es una membresía más pequeña que todos los santos que están en Filipos. Entonces eso no es practicar la vida de iglesia local. Eso es practicar un congregarme en torno a un ministerio, podemos decir, como vamos a ver después. Un ministerio ya sea bautista, Asambleas de Dios, o de fulano de tal, o sin nombre, pero si yo no recibo a todos los creyentes como miembros, no, pero acá hacemos un listado para ver nomás quiénes son y quiénes no son, pero quiénes son y quiénes no son, no está en la Biblia. Todos los que son de Cristo son miembros de la iglesia universal y de la iglesia local donde vivan. Esos son, y tenemos que tener comunión de la misma manera con todos los santos que están en nuestra ciudad. Por supuesto que en la práctica, a los que más le vemos, con los que más estamos, compartimos la palabra, vivimos, expresamos lo que es la iglesia local. Pero en nuestros corazones o en nuestra forma de organizarnos, por decirlo así, no debemos excluir a ninguno que vive en la ciudad donde vivimos. Son todos los santos. Eso es lo que pasaba en Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1. Aquí el apóstol Pablo le escribe a otra iglesia local. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Está en la iglesia local que estaba en Corinto. ¿De qué estaban compuestas esta iglesia local? A los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Todos los que hemos sido santificados por la obra de Cristo en su cruz, nosotros somos los santos de Dios. Y todos los que vivían en Corinto eran la iglesia de Dios que está en la ciudad de Corinto. Una sola iglesia. Una sola iglesia. Pero ya surgían estos problemas, dice en el 11 al 13, versículos 11 al 13. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces, dentro de la multitud de los creyentes en Corinto ya habían personas que se identificaban con Pablo, con Cefas, con Apolo o con Cristo
como diciendo que los demás no eran parte de la comunión de ellos. Había una división entre los creyentes. Y si nosotros vivimos esa clase de vida de iglesia, no vamos a poder colaborar con el Señor en la edificación de su iglesia. Podemos evangelizar, pero la comunión entre los santos, la edificación mutua, el pastoreo mutuo, el profetizar a todos los creyentes, eso no va a poder suceder, porque vamos a estar siempre divididos por algo que no tiene que ver con Cristo. Y nada que no tiene que ver con Cristo puede edificar la iglesia. Entonces es muy importante llevar la práctica de la iglesia local para la edificación de la iglesia universal. Después están los ministerios. No vamos a entrar mucho porque es un poco largo, pero vemos que Pablo tenía su ministerio, tenía sus colaboradores, y Apolo los suyos, y Cefa los suyos. Y hoy en día hay muchos ministros de la palabra que están llevando a cabo el llamado del Señor. Pero ellos no van a fundar la iglesia de Pablo, no van a fundar la iglesia de Apolo, ni la iglesia de Cefas. No van a congregar a los creyentes de una ciudad en una congregación más pequeña de lo que es la iglesia local. Ellos están más bien para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, no para formar congregaciones wesleyanas o bautistas o de fulano o del pastor mengano, la iglesia del pastor sultano. Eso no es, esos son ministerios cristianos. Tenemos que saber identificar esto. Tenemos que evitar contribuir con este sistema que divide al cuerpo de Cristo, recibiendo a los ministros, pero no congregándonos bajo el ministerio de estos ministros, sino congregándonos en la unidad del cuerpo de Cristo bajo los obispos y diáconos de la ciudad y en el nombre del Señor solamente. Bueno, estos detalles ya estuvimos viendo, pero solamente para que recordemos. Cristo ya ascendió, dio dones a los hombres. Estos hombres dones tienen que perfeccionarnos para que vivamos la vida de iglesia local con una claridad que pueda contribuir a la edificación de la iglesia universal, que es la Nueva Jerusalén. Entonces estuvimos viendo también las reuniones de la iglesia local, ¿verdad? Según el modelo del tabernáculo de reunión. ¿Y por qué es importante y crucial esto, hermano? Porque en las reuniones de la iglesia debe permitirnos experimentar a Cristo, no otras cosas, no lo que yo busco cuando vengo a una reunión, porque yo tengo esta necesidad, porque el otro tiene este problema, porque a mí me gusta esta predicación de fulano de mengano, estas canciones, me gusta. No es eso la reunión de la iglesia. La reunión de la iglesia es como cuando los sacerdotes entraban en el tabernáculo de reunión para experimentar todo lo que Dios había dispuesto que ellos tenían que experimentar paso a paso, ¿verdad? Que son símbolos de nuestra experiencia de Cristo. Si no experimentamos a Cristo en las reuniones de la iglesia, no hay edificación de la iglesia local para la edificación de la iglesia universal. Entonces, hoy en día de mil maneras se reúnen los creyentes. Pero el Señor nos muestra en su palabra para qué y cómo tenemos que reunirnos. ¿Cuál es el centro de nuestra reunión? ¿Cuál es el propósito de nuestra reunión? ¿Cuál es la experiencia de cuando nosotros nos reunimos? Entonces vemos en Hechos 2:42, Hechos 2:42, el modelo que nos dejaron los apóstoles del Señor. Dice que en su principio la iglesia se dedicaba continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión unos con otros, al partimiento del pan y a las oraciones. En aquel tiempo estaban vivos los apóstoles del Señor, los 12 apóstoles del Cordero y después el apóstol Pablo. Entonces ellos eran los que personalmente transmitían lo que después
llegó a ser la escritura del Nuevo Testamento que hoy tenemos nosotros como el Nuevo Testamento escrito. Esta es la enseñanza de los apóstoles. Y cuando los apóstoles hablaban, no tenían el Nuevo Testamento escrito, ellos hablaban acerca del Antiguo Testamento, pero apuntándolos a la realización de todo en la persona y en la obra de Jesucristo. Cuando ellos leían Génesis y todos los libros del Antiguo Testamento, ellos aprendieron de Cristo, como Cristo les dijo, la ley, los salmos y los profetas hablan de mí. ¿Cuál era la enseñanza de los apóstoles? En vida ellos expresaban y manifestaban a Cristo en las Escrituras. Hoy nosotros tenemos la ventaja que tenemos ya los escritos de los apóstoles. Esta es la enseñanza de los apóstoles, que nos tienen que llevar a la experiencia de Cristo en la comunión unos con otros. Cuando nosotros nos reunimos tenemos comunión unos con otros, pero en la enseñanza de los apóstoles. Y en el tabernáculo vemos que la primera parte del tabernáculo, el lugar, el atrio exterior, era para justamente que experimenten a Cristo en lo que Él es y en lo que Él nos dio. Básicamente su sangre y su espíritu. Su sangre en el altar de bronce, su espíritu a partir del lavacro donde tenía el agua. Por medio del compartir de la palabra de Dios para iluminar, para alimentarnos, para iluminarnos y para entrar a través del velo en la presencia del Padre y adorarlo a Él en la mesa del Señor. Por eso primero dice comunión en la enseñanza de los apóstoles, el partimiento del pan. Bueno, esto ya detallamos, pero vemos nomás aquí en el tabernáculo tan preciosamente a través del velo y sobre el propiciatorio los elementos de Cristo, ¿verdad? Y luego para adorar al Padre, pero no solamente para adorar al Padre, sino para entrar en su presencia ante su trono para cumplir el ministerio de oración de la iglesia. ¿Cómo estamos con esto en nuestra experiencia en la vida de iglesia, en la iglesia local? Estamos contribuyendo a esto, estamos trayendo alguna palabra del Señor, porque como dice Pablo, vamos a leer en 1 Corintios, es que habíamos entrado tanto en el bosque que ya no veíamos. Entonces estamos saliendo un poco del bosque para ver la gran figura, ¿verdad? 1 Corintios 14, 26. Dice, ¿qué hay pues cuando se reúnen, hermanos? ¿Qué hay que hacer? Dice mi versión. ¿Qué hay que hacer pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno aporte. Salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. O sea que cuando nos reunimos, nosotros tenemos que entender que nosotros somos el canal a través del cual el Señor habla y nos edifica en su hablar de diferentes maneras, ya sea hablando la palabra, cantando, orando. Somos el canal del Señor. Pero para ser el canal del Señor, tenemos que venir con el suministro del Señor a las reuniones de la iglesia. No podemos venir como vimos en el templo en Jerusalén con las manos vacías. Tenemos que, fuera de las reuniones de la iglesia, sembrar, cultivar y cosechar lo mejor de Cristo. Y eso mejor de Cristo, traerlo a Jerusalén para que juntos con los santos podamos compartir y ser edificados como el templo, la morada de Dios en el Espíritu. Y mayormente Pablo dice que eso se da por medio del profetizar. Vamos a leer 1 Corintios también, el 26 dice, no, ya leímos el 26, el 14:1. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. El 5 dice, yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas. Superior quiere decir más eficiente, ¿verdad? Porque el que habla en lenguas nadie le entiende, pero el que profetiza dice,
a menos que la interprete, dice el que habla en lengua, para que la iglesia reciba edificación. En el 31 dice, porque todos los que están reunidos como iglesia, podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces en las reuniones de la iglesia, hermano, tenemos que aprovechar principalmente la primera parte de la reunión para profetizar la palabra que hemos cosechado de Cristo y hemos traído a las reuniones de la iglesia. Luego tenemos el partimiento del pan, donde hacemos un culto al Señor. Yo veo nomás ahí en las reuniones muchas veces como que muy poco le adoramos al Señor. Usamos más o menos 1 hora para compartir la palabra y después partimos el pan y le adoramos al Señor, qué sé yo, 5 minutos, 2 canciones. Al Padre a veces ya no olvidamos lo del Padre, que existe el Padre. Existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos inspira en la reunión, nos guía en la reunión a adorar al Hijo. Y en el Hijo adoramos al Padre. Y cuando ya adoramos al Padre, entonces estamos preparados en Cristo para orar ante su trono de gracia y de misericordia. No para que se cumplan nuestros caprichos, sino para que el propósito de Dios se lleve a cabo en esta ciudad, en cada conocido que tenemos, en cada situación que estamos atravesando. Hermano, esto es crucial para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Entonces pasamos ahora al punto 6, que estuvimos compartiendo ya, el evangelio de nuestra salvación. Porque profetizar es para el pueblo de Dios, pero evangelizar es para ir al monte y traer madera para edificarle al Señor su edificio. ¿Y cómo traemos madera? ¿Qué tenemos que compartir con las personas para que esas personas sean salvas y vengan al conocimiento de Cristo? ¿Qué tenemos que compartir? El evangelio. No podemos compartir otras cosas. Muchas veces somos tentados a compartir experiencias nuestras. No está mal hablarle a la gente de cómo el Señor me ayudó en este problema, con aquel asunto. Está bien, pero hasta que no le prediquemos el evangelio, ellos no van a poder experimentar la redención, ¿verdad? Y el nuevo nacimiento, la salvación, como decimos, jurídica y la salvación orgánica. No va a haber más miembros del cuerpo de Cristo si nosotros no predicamos el evangelio. Y repasamos el evangelio en 1 Corintios 15, dice el apóstol Pablo, 15:1. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por este evangelio que les prediqué, por el cual también sois salvos, jurídica y también orgánicamente. Sí que, si retenéis las palabras que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano, si dejamos de lado el evangelio, nuestra fe es vana, no tiene sentido la fe de una persona si no ha recibido y retenido el evangelio que le predica aquí el apóstol Pablo. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. El primer punto, tenemos que compartir con las personas claramente que Cristo murió. ¿Y por qué murió? Por nuestros pecados. Ya estuvimos compartiendo esto, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que terminó el viejo Adán y que empieza uno nuevo y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hermano, esto es vital. Si nosotros no estamos capacitados para predicar el evangelio, vamos a traer a las personas, inclusive a las reuniones de la iglesia, pero no son personas redimidas ni regeneradas. Son personas que vienen a buscar una ayuda, un consejo, algo, pero no nacieron de nuevo, hermano. No puede nacer alguien de nuevo si no conoce el evangelio de Jesucristo, si no experimenta el evangelio de Jesucristo. Romanos 1:16
Romanos 1, 16. Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios, no hay otro poder, es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. No hay un evangelio para los judíos y otro para los griegos, o otro para los paraguayos y otro. No, en el evangelio no debemos, ¿cómo se dice?, adaptarle a las culturas y cambiarle el mensaje del evangelio o a las situaciones de una persona en particular. No, a este le voy a predicar el evangelio así y a aquel asá, porque no, el evangelio es lo mismo para todos. Ahora, el efecto que tiene el evangelio, ¿verdad?, va a cambiar muchas cosas en diferentes maneras en las personas, ¿verdad? Pero el evangelio es el mismo. Dice en Gálatas 1, que es un libro que Pablo le escribió justamente a las iglesias de la zona de Galacia, porque estaban siendo llevados a otro evangelio. Entonces Pablo escribe y dice, Gálatas 1:6, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, hay personas que predican supuestamente el evangelio, pero no es el evangelio que tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo. Y todo lo que en la muerte logró el Señor y todo lo que en la resurrección logró el Señor. Es otro evangelio, un evangelio social, que el Señor quiere que todo sea bueno, que todos den limosna. Ese no es el evangelio. El evangelio es que Cristo murió y todo lo que logró en su muerte y en su resurrección. ¿Entienden, hermano? Otros predican el evangelio de la prosperidad. Si vos venís a Cristo, se van a solucionar todos tus problemas de la vida, económico, de familia, de esto, y no le predica que él tiene que experimentar, ¿verdad?, la muerte de Cristo y la resurrección que hay en Cristo. Entonces, por ahí se solucionan unos que otros problemas de su vida, pero no es parte de la iglesia, no es miembro del cuerpo de Cristo. No se han traído madera para edificar, no puede haber pastoreo, no puede haber enseñanza, no puede haber profecía, no puede haber edificación de la Nueva Jerusalén. Hay muchas clases de evangelios que dan vuelta por ahí. Pero ¿qué dice acá el apóstol Pablo? El 8 dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, quiere decir maldito por Dios. Como hemos dicho antes, también repito ahora. Si alguno os anuncia un evangelio diferente al que recibisteis, sea anatema, quiere decir maldito por Dios. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Entonces el evangelio que recibió Pablo no es algo que alguien le enseñó. Cristo mismo le reveló el evangelio. Aunque él no conoció a Cristo en la carne, él supo que Cristo murió por esto y resucitó por aquello, y que es el evangelio que salva al hombre jurídicamente y orgánicamente. Vamos a seguir leyendo un poco de Gálatas. Gálatas 3:12. Y acá ya Pablo está empezando a detallar el evangelio que él recibió y que nosotros tenemos que predicar. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está:
maldito todo el que cuelga de un madero. Acá no está la palabra evangelio, pero acá describe el evangelio. No está la palabra muerte nomás. Dice, ¿para qué murió? Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él murió para redimirnos de la maldición de la ley. Por eso es importante que nosotros sepamos explicar qué quiere decir que Jesús fue colgado del madero, murió en la cruz. Que ahí Él nos redimió de la maldición de la ley. ¿Entienden la importancia? No es que porque nosotros detallamos el contenido del Evangelio, estamos solamente hablando de teología para que la gente, nosotros conozcamos y no sé, nos sentamos algo diferente. No, porque necesitamos conocer los ingredientes de esa muerte de Cristo. Porque así la persona va a entender que él está maldito por la ley y que necesita un pago para redimirlo, rescatarlo de la condenación de la ley. Eso es lo que Pablo resume y dice, Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, vemos, y el resultado de esto es la salvación orgánica, porque dice el 14, ¿para qué murió? A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibamos la promesa del Espíritu mediante la fe. La muerte y la resurrección que nos da el Espíritu, que aplica lo que Cristo ha logrado por nosotros. Después podemos leer también en Gálatas 3:23. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Acá Pablo pone otro detalle. ¿Qué logró Cristo en su muerte? No solamente nos redimió, sino que fuimos justificados. Bueno, no vamos a agotar todo lo que ya hablamos, pero quiero nomás que entendamos por qué nosotros detallamos qué quiere decir la muerte y la resurrección de Cristo. Porque ese es el contenido del Evangelio. Tenemos que estar preparados para compartir con la gente todos estos puntos, ¿verdad? Un poco más abajo, habla ya para terminar. Gálatas 4:4-6. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera, otra vez, a los que están bajo la ley. ¿Para qué? Para que recibamos la adopción de hijos. O sea, la muerte de Cristo tiene que ver con la justificación, con la redención, con la adopción. No hay hijos de Dios si Cristo no recibimos por fe la muerte de Cristo. Es la adopción, pero eso no es el final. Después está la resurrección. Dice, porque si sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo. ¿A dónde? A nuestros corazones. Esa ya es la parte orgánica. Clamando, Abba, Padre, para que empecemos a experimentar la vida de Dios por el Espíritu de su Hijo. Entonces, hermanos, quería nomás repasar un poquito, ¿verdad? Porque estos temas que estamos compartiendo, yo sinceramente no veo que podamos quitar algunos de estos. No podemos quitar algunos de estos, ¿verdad? Son cruciales, son necesarios para que la iglesia, la Nueva Jerusalén, pueda ser edificada. Bueno, ahora estamos aquí, vamos a continuar. Y el Evangelio vamos a continuar, estamos compartiendo ahora, vamos a compartir ahora lo que Cristo logró por nosotros en su resurrección, pero corporativamente para el creyente en su espíritu. Y esta es la recta final de lo que podemos llamar el Evangelio de nuestra salvación. Por supuesto que esto lleva la transformación de todo nuestro ser, pero el Evangelio quiero nomás circunscribir a la muerte, a la sepultura y a la resurrección de Cristo. En la resurrección de Cristo, que es lo que estamos compartiendo, ¿verdad? Lo que logró en sí mismo, lo que logró en los creyentes en su espíritu individualmente, y en la recta final vamos a compartir lo que logra Cristo ya en su resurrección en el espíritu de los creyentes, pero en una experiencia corporativa. Después vamos a ver que Cristo asciende a la diestra del Padre y ahí Él tiene un ministerio celestial.
Ahora, ese ministerio celestial ya es el trabajo que Cristo hace por los creyentes, no en su espíritu, sino en sus almas. Entonces después, cuando terminemos este primer punto, vamos a continuar. No sé cuándo vamos a continuar, pero el lunes que viene vamos a seguir con la recta final de lo que es el Evangelio, su muerte y su resurrección en nuestro espíritu, hermano. Y los que por favor hoy nos pudieron compartir, pueden llevar el folleto del resumen, pueden leer en sus casas y venir a compartir, leer un punto, un versículo, y si quiere explayarse, se explaya. Amén, hermano. Amén. Entonces damos gracias al Señor porque de vuelta nos pudo reunir después de unas pausas. Algunos no están pudiendo venir, pero por lo menos por medio de la grabación seguramente van a escuchar algo y ponerse al día. Amén, Padre, te damos gracias una vez más, Señor. Te agradecemos cada día y en cada circunstancia y en cada momento, Señor, porque realmente lo que tú tienes para nosotros es de agradecerlo eternamente, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú nos has mostrado. Somos conscientes, Padre, de que tenemos este privilegio, pero también esta responsabilidad, Señor, de ser tus creyentes, tus santos en esta ciudad, en este tiempo, que podamos vivir una vida de iglesia donde experimentemos corporativamente a tu Hijo Jesucristo, por el Espíritu, para que podamos anunciarlo como evangelio a los que aún no te conocen, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ver esto, a tener, Señor, esto que estamos compartiendo como una revelación que gobierne nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén.